Internacional de Escritura y Argumentación Académicas, que organiza el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional, a través de la Academia de la Maestría en Docencia Científica y Tecnológica, en colaboración con el Centro de Investigación y Posgrado en Humanidades, Ciencia y Tecnología de la Universidad Rosario Castellanos. Está con nosotros el doctorante Francisco Javier Blanchard Áñez, estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira de Colombia y pasante doctoral en la Universidad Rosario Castellanos de México, quien moderará esta sesión. Bueno, antes de darle la palabra al doctorante Francisco, quiero informarles que hemos realizado un cuestionario con la finalidad de mejorar nuestros eventos. Los eventos que llevamos a cabo en colaboración entre el CIECAS del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Rosario Castellanos. Entonces, en un momento voy a compartir la liga para que ustedes puedan responder este formulario. Adelante, Francisco. Muchas gracias, doctora Erika, muy amable. Bueno, reiteramos la bienvenida y el agradecimiento a toda la audiencia presente que nos ha acompañado en este tercer ciclo internacional de escritura y argumentación académicas. Aprovechamos para solicitarles que realicen el registro de la asistencia, diligenciando el formulario que se relacionará en el chat de la sala y en el chat de nuestro canal de YouTube. Y además, tal como planteó la doctora Erika, tener muy en cuenta diligenciar el cuestionario de valoración de este evento, pues su opinión es muy importante para nosotros y para seguir mejorando en futuras convocatorias académicas. Además, les comunicamos que se expedirán las constancias de participación a quienes asistan al menos a 4 de 7 conferencias, es decir, aproximadamente el 60% de las sesiones del evento, en el enlace que se compartirá. Muy bien. El día de hoy tenemos el gusto de presentar y compartir la conferencia titulada Desafíos de la escritura epistémica en el nivel de grado y de posgrado, a cargo de la doctora Constanza Padilla, la cual es una profesora investigadora de la Universidad Nacional de Tucumán en Argentina. Doctora Padilla, muy bienvenida y recibida en este evento. Gracias por aceptar la participación y el apoyo a este tipo de actividades académicas en México y en todos los asistentes internacionales. A continuación, me permito leer la semblanza de la doctora Constanza Padilla. La doctora está titulada en Letras por la Universidad Nacional de Tucumán en Argentina. Es profesora titular de Lengua Española 1, específicamente del taller de comprensión y producción textual y psicolingüística en la Universidad Nacional de Tucumán. Además, es investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina en el CONICET, y además es directora del Instituto de Investigación sobre el Lenguaje y la Cultura INVELEC. Es representante de la subsede Tucumán de la Cátedra de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia, UNESCO, y es directora del doctorado en Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Adicionalmente, la doctora Padilla se encuentra desarrollando una serie de actividades investigativas en proyectos como tales. En estos proyectos se destaca, por ejemplo, es la investigadora responsable del proyecto de investigación científica y tecnológica federal, categoría 1 tipo A, para el periodo 2023-2027, titulado Prácticas dialógicas de enseñanza que promueven las potencialidades epistémicas de la oralidad, lectura y escritura en contexto ecológico de educación secundaria y superior, con la participación de 5 universidades nacionales. También es directora del proyecto de investigación PIUNT para el periodo 2023-2027, denominado Interacciones entre lectura, escritura y oralidad en contextos educativos ecológicos, potencialidades epistémicas, argumentativas y colaborativas en prácticas y perspectivas de estudiantes, con la Secretaría de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica, SCAI, y la Universidad Nacional de Tucumán en Argentina. Y también es la investigadora responsable del nodo UNT de Tucumán del proyecto Pictorredes, investigar la actividad docente situada para la formación hacia la construcción de una plataforma abierta para el desarrollo profesional docente, con la participación de 8 universidades nacionales. Es directora del proyecto PIUN para el periodo 2018-2022, Potencialidades Epistémicas de la Lectura, Escritura y Oralidad en Contextos Educativos. Investigadora del proyecto UE CONICET 2017-2022. Entonces, contamos que la doctora Padilla registra numerosas producciones especializadas en su línea de investigación, especialmente lectura, escritura y argumentación en diferentes niveles educativos. También ha participado como ponente de diversas conferencias y cursos de posgrado en universidades nacionales y extranjeras, es decir, una activa tarea en la formación de recursos humanos.
Bienvenida nuevamente, doctora Costanza. El escenario es todo suyo y aprovecharemos toda su experiencia académica. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias. Lo que voy a hacer es empezar a compartir la pantalla, así ya nos comunicamos por directamente con la pantalla compartida. Me avisan si estamos viendo bien. Sí, doctora, muy bien. Perfecto, yo quiero llevarlo a esto más allá, más arriba. ¿Cómo hacemos para llevarlo bien arriba? Que no me moleste. Bueno, a ver. Bueno, antes que nada, ante todo, muchísimas gracias por esta invitación a participar nuevamente de estos ciclos que organiza periódicamente el CIECAS, ¿sí? Y en este caso es el tercer ciclo internacional de escritura y argumentación académicas, y especialmente muchísimas gracias a los coordinadores, al doctor Noel Angulo Marcial y la doctora Erika Pinedo Godoy, y por supuesto a los presentadores, a los moderadores y a todos los que en estos momentos están escuchando y participando de este encuentro. De acuerdo con el pedido de los organizadores de hablar sobre la escritura epistémica, decidí titular esta conferencia Desafíos de la escritura epistémica en el nivel de grado y de posgrado, con el objetivo de poder compartir con ustedes algunos resultados en curso de proyectos colectivos de investigación, como ya nombró Francisco, proyectos federales que compartimos con otras universidades nacionales, que tratan de focalizar en estas potencialidades epistémicas, no solo de la escritura, sino también de la lectura y de la oralidad en contextos educativos de los diferentes niveles de la escolaridad. En relación con concretamente lo que nos plantean, los desafíos que nos plantean, a ver, esperen que quiero ver si lo puedo mover a esto para acá, ahí está, para que no me moleste, ahí está. Entre los diversos problemas de investigación que vamos focalizando en relación con todos estos proyectos, en relación con el tema de hoy, bueno, si bien partimos de la evidencia de que hay numerosas investigaciones sobre escritura en los estudiantes de grado y de posgrado, que se han intensificado en las últimas décadas junto con la implementación de diversos dispositivos didácticos, entre los que se destacan, como vamos a ver, los modelos alternativos de colaboración. Sin embargo, no abundan todavía estudios que avancen en la comprensión de los múltiples factores que influyen en la efectividad de estas intervenciones y de dispositivos que atiendan conjuntamente a lo que llamo las diversas fuerzas que inciden en la construcción de la identidad académica y que van configurando diferentes perfiles de escritor. Y cuando me refiero a estas fuerzas, planteo por un lado esta idea de las fuerzas retrospectivas, que tiene que ver con las trayectorias académicas previas, y las fuerzas prospectivas relacionadas con las exigencias de las comunidades disciplinares, que imponen modos de escritura con fuertes restricciones formales, en particular en relación con la argumentación científico-académica, y con las especificidades propias de cada comunidad disciplinar. A su vez, en el caso de los estudiantes de posgrado, hemos observado lo que podemos llamar, lo que llamo fuerzas sincrónicas también, que están vinculadas con las exigencias de la práctica profesional. Muchas veces se ponen en tensión esta habitualidad de producir géneros profesionales frente a las exigencias de los géneros científico-académicos, que tienen otras restricciones de formulación. Además de la fuerte influencia de otros factores, como por ejemplo la sobrecarga laboral, que influye negativamente en la retención y en las tasas de egreso de los programas de posgrado. Entonces, si lo vemos un poco más gráficamente, esta idea de cómo influyen estas fuerzas, ¿no es cierto?, retrospectivas, las trayectorias previas, las fuerzas prospectivas, las exigencias de la comunidad disciplinar, las fuerzas sincrónicas, las exigencias de la práctica profesional, en lo que consideramos que es central
que es la construcción de estas identidades expertas, que es lo que nos habilita a poder ir construyendo un dominio gradual de la escritura epistémica, de la escritura, en este caso, científico-académica, que entendida como escritura epistémica fundamentalmente, y cómo entonces esa tensión de fuerzas va configurando diferentes perfiles de escritor que hemos venido estudiando con el objetivo de poder ir adaptando estos dispositivos de acompañamiento en las carreras de grado y de posgrado a estos perfiles de escritor, ¿sí? Entonces vamos a llegar a ir planteando estos perfiles en función de todos estos aspectos. Entonces, como para ejemplificar un poco a qué me estoy refiriendo con esto de estas fuerzas retrospectivas, estas trayectorias previas, traigo a colación un testimonio que da cuenta un poco de esas matrices arraigadas que podemos tener con respecto a cómo entender la relación de enseñanza-aprendizaje, quién enseña, quién aprende, quién corrige, ¿sí? Quién no corrige, quién aporta o quién no aporta. Y acá, en este caso, recojo el testimonio de una doctoranda que en un espacio de posgrado dice: me entero que hay que subir el trabajo final al aula virtual para que lo lean los compañeros y lo discutan, y que recién a partir de eso será evaluado por la profesora. Yo no comparto la idea de subir mis trabajos para una discusión grupal. Y no es porque menosprecie o subestime la capacidad de mis compañeros, sino porque lo que pretendo es que mi trabajo sea evaluado seriamente y se me brinde una devolución apropiada que me permita corregir los errores, que seguramente habrá, y me permita en definitiva aprender más. Sinceramente creo que participar de discusiones no debería ser requisito para la evaluación de un curso de posgrado. Entonces vemos acá esta cuestión de las matrices arraigadas, pensar esas matrices de la estudiante, pero también pensar en el dispositivo, ¿sí? En qué medida ese dispositivo de la docente está adaptado a las necesidades de ese grupo, ese dispositivo de acompañamiento o de aprendizaje colaborativo. También este es otro ejemplo que tiene que ver con estas fuerzas retrospectivas, estas matrices arraigadas, y está vinculado a qué actitud tenemos ante las críticas, qué grado de tolerancia tenemos ante el error. Aquí recojo un testimonio recogido por Montserrat Castelló, que a su vez lo toma de otra autora, y que dice: mi primera reacción ante las críticas, si recibo un gran número de comentarios, nunca es de alivio por el hecho de contar con alguien que sea honesto conmigo y me ayude a mejorar al máximo mi trabajo. No, no, no. A veces no consigo pronunciar ni una sola palabra porque estoy muy decepcionada. La crítica es muy difícil de aceptar, pero habitualmente algunos amigos me convencen para que revise mi texto con ellos, así que al final me siento aliviada y agradecida. Cuando alguien de confianza te da su opinión, sientes realmente cuál es el efecto de tu trabajo en la gente. Entonces vemos aquí también otra cuestión, ¿no es cierto? ¿Cómo recibo yo esa observación, esa diferencia, esa disidencia con respecto a mi trabajo, ¿no? Y esto lo vamos a ver tanto en el grado como en el posgrado. Ahora, si tenemos en cuenta esto que llamo las fuerzas prospectivas, que tienen que ver con estas fuertes restricciones formales de la escritura científico-académica, aquí tomo el testimonio de una estudiante de posgrado en un espacio específico para trabajar con el proyecto de tesis, en donde se trabaja esta representación de qué implica un buen proyecto de tesis en cuanto a su solidez, su consistencia, su aprobabilidad, ¿sí? Y cuáles son las mayores dificultades para resolver esta producción escrita. En este caso, Celia muestra que tiene bastante claridad con respecto a qué implica un buen proyecto de tesis, plantear hipótesis claras a partir de un estado del área exhaustivo, objetivos realizables y acordes con la metodología y el cronograma, marco teórico pertinente con las categorías específicas con las que vamos a trabajar, un título representativo, un tema que constituye un aporte significativo, pero dice hay dos problemas fuertes para Celia. Una, la cantidad de cosas escritas sobre el tema.
es infinita y a veces no sé hasta dónde recortar. Y otro tema, el lenguaje, las convenciones, los protocolos propios del género discursivo, proyecto de tesis y tesis. Con respecto a eso, dice, suelo ofrecer mucha resistencia a los estándares de esta forma de escritura. Estándares que obviamente son estándares que se nos imponen y que tenemos muy poco margen, ¿sí?, de maniobra con respecto a ellos, ¿no? Y con respecto a las fuerzas sincrónicas, solo aquí destacar que muchos de estos testimonios en las carreras de posgrado, en nuestras carreras de posgrado, sobre todo de los doctorandos que no tienen una dedicación full time a la carrera porque no tienen una beca de investigación específica, sino que comparten con su trabajo profesional intenso, es este tema de la sobrecarga laboral, cómo impacta negativamente, ¿no es cierto?, la falta de tiempo. Muchos apuntan esta falta de tiempo y ya la voy a relacionar con otras investigaciones. Entonces, en relación con estos testimonios, el propósito de esta presentación es poder compartir con ustedes algunas interrelaciones que venimos haciendo en torno a datos que vamos obteniendo de la implementación de diferentes dispositivos didácticos en carreras de grado y de posgrado del área de humanidades de universidades públicas argentinas, con el objeto de poder ponderar algunas continuidades y discontinuidades en los desafíos de escritura epistémica en estudiantes tanto de grado como de posgrado. Para eso tenemos en cuenta las potencialidades didácticas de modelos alternativos de revisión colaborativa, tutores y estudiantes, maestrandos o doctorandos, pares revisores, que intervienen en los escritos, en los borradores, mediante lo que llamamos los comentarios escritos digitales, los SEDs, insertos en los diversos borradores con previas y posteriores sesiones presenciales de discusión. También consideramos muy importante atender a lo que llamamos los testimonios metadiscursivos, autobiográficos de los estudiantes con respecto a sus trayectorias en escritura, que contribuyen a comprender esos diversos factores en las trayectorias académicas previas, además de cómo impactan en ellos esas demandas de las comunidades disciplinares. Todos estos datos los estamos analizando con una serie de indicadores, unos que tienen que ver con indicadores de argumentación académica, a los cuales ya me voy a referir, y otros relativos a otros factores, como indicadores de apropiación participativa, indicadores de impacto de la revisión colaborativa, en la mejora de los escritos y en los perfiles de escritor. Entonces, en relación con todo esto y con lo que quiero seguir compartiendo con ustedes en adelante, quiero destacar dos cuestiones con respecto a esta consideración global de los desafíos de la escritura epistémica. Y ya vamos a hablar un poco más de este concepto de escritura epistémica, pero quizá la primera relación que hacemos con respecto a qué implica la escritura epistémica es esa posibilidad de que uno vuelve sobre el propio escrito, ¿verdad?, y encuentra nuevas relaciones, es decir, es un trabajo hacia adentro de uno mismo, y en realidad, si bien es así, pero consideramos que tenemos dos grandes desafíos para poder entender en una dimensión mucho más rica y mucho más potente esta idea de la escritura epistémica. Y el primer desafío es entender que escribir epistémicamente implica necesariamente, por supuesto, escribir para otros y con otros, ya sea presencialmente, virtualmente, potencialmente. Es decir, esto nos plantea el desafío del aprendizaje colaborativo, el desafío de pensar con otros, ¿no? Fíjense, esto que no es tan fácil cuando tenemos una matriz arraigada de que yo aprendo solo, ¿sí? Y por otra parte, el desafío 2, diría que pensar que escribir epistémicamente, en relación con lo que decimos del aprendizaje colaborativo, implica necesariamente exponerse ante otros. Esto plantea el desafío de gestionar la construcción de una identidad académica experta, ese ethos experto, es decir, poder construir una imagen, una propia imagen ante los otros, y en esto juegan, como vemos y como hemos visto recién, no solo aspectos cognitivos, sino fundamentalmente actitudinales y emocionales. Pensemos en estos testimonios que hemos analizado de este estudiante que
no quiere compartir su trabajo no quiere poner a discusión su trabajo con los otros compañeros, o que tienen una muy baja tolerancia al error, al punto de vista divergente o a las propuestas de mejora. Entonces, vamos a ir, la idea es poder ir compartiendo algunas de estas experiencias, teniendo en cuenta estos conceptos vertebradores que van atravesando nuestras investigaciones. Me voy a detener un poquito más en unos que en otros, por ejemplo, en la escritura epistémica, argumentación científico-académica, revisión colaborativa en particular, identidad académica experta, trayectorias, perfiles de escritor. Para eso voy a brevemente voy a como retomar algunos nudos conceptuales interesantes que tienen que ver con los antecedentes del tema. Decíamos que hay numerosas investigaciones que se ocupan de la enseñanza de la escritura científico-académica en el nivel superior, y en particular nos parecen muy importantes las que ponen énfasis en los procesos recursivos de revisión colaborativa, tanto en estudiantes de grado como de posgrado. Estas conceptualizaciones son congruentes con la hipótesis de la potencialidad epistémica de la escritura, que implica entenderla como medio de transformación recursiva y dinámica de los conocimientos, esto es, como un instrumento privilegiado de aprendizaje en interacción con la lectura y con la oralidad. Particularmente en el caso de los estudios de posgrado, se está trabajando desde hace ya varios años con dos focos de interés. Por un lado, el focalizar en estos diversos problemas que involucra tanto el cursado como la finalización de una carrera de posgrado, por ejemplo, los desafíos que plantea una tesis, estos desafíos cognitivo-discursivos y argumentativos, y cómo está implicado fuertemente allí la construcción de una identidad académica experta, acorde con estas exigencias de las comunidades disciplinares. Y en tal sentido, en general, estas investigaciones reconocen que justamente los doctorandos, obviamente, no solo deben producir y comunicar un conocimiento original, en tanto producto de un riguroso proceso de investigación teórica y empírica, sino también argumentar la relevancia y novedad de este conocimiento en su comunidad disciplinar a partir de un relevamiento crítico y exhaustivo del estado de la cuestión sobre el tema en esta comunidad de referencia, entre otras muchas cuestiones. Entonces, entre todas las cuestiones que tenemos en cuenta, por supuesto, en los últimos años es como que hemos visto de manera muy recurrente lo complejo y lo desafiante que es poder trabajar con esto del estado de la cuestión, de los antecedentes sobre el tema. Entonces, vamos a focalizar un poquito más sobre esto, ¿no? Por otra parte, el otro foco de interés, como les decía, tiene que ver con el trabajo con diferentes dispositivos de acompañamiento a la escritura de posgrado. Algunos destacan la importancia de los diarios de tesis, bueno, esto que decíamos recién de las tareas colaborativas, de la revisión entre pares, grupos de escritura en espacios complementarios, y en general las investigaciones más recientes destacan la importancia de estas modalidades colaborativas que articulan instancias de interacción oral, lectura y escritura, por ejemplo, mediante coloquios estudiantiles, grupos reducidos de supervisión y tutorías individuales. Estas iniciativas de algún modo buscan favorecer propuestas dialógicas de enseñanza que permitan superar las limitaciones de las prácticas tradicionales de feedback basadas en esa relación unidireccional docente-estudiante, promoviendo diferentes modalidades de colaboración en intercambios multidireccionales, orales y escritos, presenciales y virtuales, entre docentes, como tutores de escritura y estudiantes, entre pares, escritores, revisores, con determinados recursos, por ejemplo, como los comentarios escritos digitales, entre otros recursos. Y si bien, a pesar de que estas potencialidades didácticas son muy valiosas, ¿sí?, no se han generalizado en las carreras de posgrado de los diferentes dominios disciplinares, y además que resta ponderar con mayor investigación situada la influencia de múltiples factores en la efectividad de estas intervenciones. Es decir,
los dispositivos son en sí mismos muy buenos, pero ¿qué pasa? Que muchas veces no sirven. ¿Por qué, a pesar de eso, los estudiantes no logran terminar sus carreras de posgrado, no logran finalizar sus tesis? Bueno, evidentemente hay otros múltiples factores que no podemos dejar de atender a la hora de pensar en el éxito, el mayor o menor éxito de estos dispositivos de acompañamiento. Entonces, bueno, hay muchas investigaciones, como les decía también, que están investigando acerca de cómo interactúan estos factores, estos múltiples factores, concretamente en los progresos, en la retención, en los programas de educación doctoral. Por ejemplo, esta investigación de Van Rooij en las universidades belgas focaliza en 3 categorías de predictores del éxito doctoral, y esas 3 categorías apuntan no solo a factores institucionales o ambientales, es decir, lo que tiene que ver con la cultura institucional, con cómo están organizados estos programas de posgrado, sino también factores relacionados con la supervisión, es decir, cómo es la calidad en cuanto a calidad y cantidad de la relación entre el doctorando y su director, cómo es esa relación, cómo es ese vínculo, y también características individuales de los doctorandos en cuanto a su personalidad, a sus motivaciones, ¿sí? A su tolerancia ante la frustración, ante los altos niveles de exigencia. Entonces, de algún modo, estas investigaciones plantean la importancia de atender a estos diversos factores. Por ejemplo, esta investigación destaca que la alta carga de trabajo de los candidatos a doctorado debería ser un punto importante de atención para las universidades que desean aumentar sus tasas de finalización de doctorado y la satisfacción de los doctorandos. Como también la otra cuestión, también muy crucial que tiene que ver con esa relación, ese vínculo entre el doctorando y su director, ¿no? Que tiene que ver que tiene que pasar por un pacto, por un contrato, ¿no es cierto?, de mutua exigencia y comprensión, ¿no? Entonces, a tal punto son importantes estos factores, ¿sí? Que se considera que, bueno, es muy compleja esta interrelación, ¿verdad?, entre estos factores institucionales, esta relación director y doctorando, y lo que también consideran otras investigaciones como la salud psicológica del doctorando, ¿no? Hay varias investigaciones que están planteando y que están midiendo el grado de angustia que tienen los doctorandos versus el bienestar, ¿verdad?, frente a una tarea, una carrera de posgrado. Entonces, como vemos, como decíamos, hay muchos, se están desarrollando dispositivos de acompañamiento que focalizan mucho en las prácticas de retroalimentación, que son muy valiosos, pero bueno, todavía falta, digamos, poner en juego, poder interrelacionar y poder atender a estos múltiples factores que están interviniendo en estos procesos, en estos cursados de las carreras de posgrado. Entre estas cuestiones, entonces, una preguntas e interrogantes que comparto con otras investigaciones tienen que ver con cómo aprovechan los estudiantes estas diversas fuentes de retroalimentación para revisar sus escritos, cómo perciben esos comentarios recibidos en el contexto de sus historias previas y de sus metas académicas. Y, siguiendo algunos autores, entendemos que las respuestas a estos interrogantes permitirían profundizar en los alcances potenciales de estas diversas modalidades didácticas. En este sentido, por ejemplo, si tomamos algunas investigaciones que desarrollan también intensamente un grupo español, que es el grupo de Montserrat Castelló, justamente plantean que algunas investigaciones han abordado las tensiones y contradicciones que se producen en los doctorandos entre la identidad autoral, marcada por estas trayectorias previas, y la identidad académica que deben construir como escritores e investigadores en función de sus comunidades disciplinares. Y ellos plantean que justamente esta regulación identitaria, este proceso de construcción de la propia voz académica, es mucho más lenta y mucho más compleja que la regulación vinculada con la conciencia de la dimensión epistémica de la escritura, en tanto proceso recursivo que permite pensar y transformar conocimiento. De todos modos,
ellos plantean que esta regulación identitaria está atravesada por las percepciones que tienen los doctorandos con respecto a su participación periférica en esa comunidad disciplinar y por también las contradicciones que ellos aprecian entre diferentes comunidades disciplinares o dentro de su misma comunidad disciplinar con respecto a esas normas más o menos tácitas o más o menos explícitas acerca de cómo escribir académicamente y epistémicamente. Entonces, como vemos, en estas investigaciones también se destaca esta tensión de fuerzas, ¿sí? En esta construcción de la identidad escritora disciplinar entre esas trayectorias previas y las exigencias de estas comunidades. Entonces, quisiera, en relación con esto, ir retomando algunas cuestiones de nuestras propias experiencias que nos van a permitir poder ver un poco más gráficamente que poner en juego un poco todos estos conceptos, todas estas conceptualizaciones que estoy compartiendo hasta ahora. Entonces, quiero compartir con ustedes algunos dispositivos institucionales de acompañamiento que fundamentalmente se centran en estos modelos alternativos de revisión colaborativa. En nuestro equipo de investigación venimos desarrollando diferentes experiencias. Quería compartir en particular con ustedes dos, una que tiene que ver con una experiencia que venimos desarrollando hace casi 20 años en una carrera de nuestra universidad con estudiantes principiantes de primer año. Después compartir algunas cuestiones que tienen que ver con dispositivos de acompañamiento en carreras de posgrado, también de nuestra universidad, y bueno, en la medida de lo posible vamos a compartir otras experiencias en otras universidades y también otras experiencias de taller de elaboración de artículos científicos como práctica disciplinar en un instituto de investigaciones, ¿no? Entonces, con respecto a, esta primera experiencia, a ver qué, perdón, quiero sacar un poquito esto. Hay una barra que no me deja ver, bueno, lo pongo acá un momento. Esto que le llamamos el proyecto didáctico de escritura académica auténtica y que lo denominamos investigar, escribir y socializar el conocimiento. Como les decía, lo desarrollamos con estudiantes principiantes de una carrera de grado de humanidades de nuestra universidad, en donde a partir de un proceso tutorial que implica prácticas de retroalimentación dialógicas, los estudiantes de un primer año universitario logran elaborar colaborativamente un escrito científico académico, una ponencia, en el que no solo aprenden a escribir en un proceso recursivo que implica numerosos borradores, sino también a comunicar los resultados de esta investigación de un modo eficaz a partir de un dominio gradual de las dimensiones, de lo que llamamos las dimensiones lógica, retórica y dialéctica de la argumentación académica, a la cual ya me voy a referir. Estas ponencias, que se elaboran a partir de la investigación teórica y empírica sobre un género discursivo específico, se realizan en un proceso interactivo en 3 etapas. El proceso propiamente dicho de investigación, que va interactuando con la comunicación gradual de los resultados con los borradores que van produciendo los estudiantes de esta ponencia, intervenidas por los comentarios escritos de sus tutores, y que terminan en una versión final y escrita y también en una versión más reducida para ser expuesta en unas jornadas finales que se desarrollan todos los años, en donde no solo tienen que exponer los resultados de esta investigación, sino también tienen un espacio de intercambio, de debate, de discusión. A ver, ¿qué pasó? ¿Que no avanza? Ahí está. Entonces, con respecto de esta manera, estos estudiantes, en la medida de lo posible, van logrando inscribirse como productores y comunicadores principiantes de los conocimientos de su área disciplinar, y consideramos que el género ponencia, en tanto implica prácticas recursivas de lectura, investigación, escritura, argumentación y puesta en escena oral, favorecen en los estudiantes un salto cualitativo en relación con la representación de lo que implica aprender en la universidad, desde una actitud reproductiva
hacia una construcción argumentativa que supone coordinar múltiples fuentes teóricas y articularlas con datos empíricos obtenidos de los procesos de indagación de la realidad. Entonces, en este sentido, consideramos que esta investigación, esta primera experiencia de investigación, es un modo válido y privilegiado de aprendizaje, incluso en los inicios de los estudios universitarios. Con respecto a estos conceptos que he empezado a nombrar y que no he llegado todavía a explicar, bueno, hago mención a este concepto de argumentación académica y después lo vinculo con la escritura epistémica. Justamente el concepto de argumentación académica apunta a integrar tres dimensiones de las prácticas argumentativas científicas: una dimensión lógica que implica esta articulación consistente entre un marco teórico, interrogantes, hipótesis, datos, conclusiones, pero también una dimensión retórica que implica atender ese modo eficaz de comunicar esos resultados a las comunidades disciplinares, científicas, y en esto tomamos mucho este concepto de pasos retóricos de Moores, de John Swales, y esta también dimensión dialéctica que se abre a otros puntos de vista en esta concepción renovable del conocimiento científico, en este diálogo con otros datos de investigación. Ahora bien, esto está estrechamente ligado con este concepto de escritura epistémica, en tanto potencialidad que tiene la escritura de transformar conocimiento gracias a un determinado modo de gestionar el proceso de escritura. Aquí traigo a colación una cita de Montserrat Castelló, que justamente señala que cuando hablamos de escritura epistémica nos referimos a la posibilidad de generar o transformar conocimiento gracias a una determinada manera de gestionar el proceso de composición. Ella dice, evidentemente no todas las situaciones de escritura generan conocimiento o lo transforman. Para que ello suceda se requiere disponer de un conjunto de estrategias que nos permitan reflexionar sobre lo que queremos conseguir con un determinado texto y que nos obliguen a tomar decisiones respecto a la forma de organizar la información, la relectura de textos, la reconsideración de ideas previas, entre otras cuestiones. De algún modo, entonces, nosotros tratamos de trabajar mucho con esta idea de escritura epistémica, trabajamos mucho con esta idea, con esta frase de un escritor francés, Emmanuel Berg, que la recupera una especialista en didáctica de la escritura en francés, que es Françoise Cros, y que toma esta frase que dice, no escribo para decir lo que pienso, sino para saberlo, ¿sí? Es decir, esta primera idea de que la escritura me permite conocerme a mí mismo, ¿no? Entonces, en este sentido, Cros amplía esta idea y dice, escribimos para conocer lo que pensamos, somos nuestro primer lector y las palabras escritas en un cuaderno producen en este lector, es decir, en nosotros mismos, interrogaciones, interpretaciones distintas de las intenciones originales. Nos revelamos a nosotros mismos a través de la lectura de nuestra propia escritura. Sabemos que el sentido de un texto no se agota nunca totalmente y es esta actividad de exégesis la que llevamos a cabo a propósito de nuestro propio texto. Entonces, dice Cros, esa idea de que la escritura se desarrollaría en dos etapas, una que correspondería a la elaboración del pensamiento y la otra a la transcripción fiel de ese pensamiento en la escritura, es totalmente errónea, dice Cros. Esta función epistémica actúa en el proceso mismo de elaboración de la escritura. Entonces, como vemos aquí está esta idea de base de la dimensión epistémica de la escritura, que ya la plantea uno de los modelos básicos también con los que trabajamos con los estudiantes, que es estos modelos de Cardamar Liberator, el modelo decir el conocimiento y el más propio de los escritores novatos, y el modelo transformar el conocimiento, más cercano a los escritores expertos, y cómo justamente es este modelo transformar el conocimiento el que habilita esta dimensión epistémica, ¿verdad? Porque justamente plantea la escritura ya no simplemente como un decir lo que sé sobre algo, sino como un proceso complejo de solución de problemas en el que interactúan tanto un problema de contenido como un problema retórico, y en ese problema retórico que implica no solo plantearme
qué voy a escribir, sino para quién, para qué, y en función de eso decidir el cómo, también en unas coordenadas contextuales y temporales, ¿no? Recuperando un poco esto también, acá trabajamos con los estudiantes esta idea que rescatamos de un texto que comparte Paula Carlino, de un investigador australiano, que dice: desde la perspectiva del que escribe, todo texto fragua en algún punto del proceso, endureciéndose como cemento. Más allá de ese punto, cuando lenguaje y pensamiento han perdido maleabilidad, se requiere algo del orden de la dinamita para promover cambios profundos. Entonces dice, los escritores más experimentados dilatan este punto de solidificación y reconsideran y revisan a fondo su trabajo antes de dar por terminado su primer borrador completo. Es decir, aquí está funcionando esa dimensión epistémica, ¿verdad? En cambio, los estudiantes más principiantes tienden a fraguar casi en el momento en el que toca el papel. Sí, la escritura fragua casi en el momento en el que toca el papel. Y entonces los primeros pensamientos se vuelven los últimos y los segundos pensamientos parecen destructivos, dice este investigador. Por eso dice Paula Carlino, este endurecimiento temprano de un texto inmaduro es lo que lleva al que escribe a revisarlo y a cambiarlo solo en su superficie y línea a línea y no globalmente. Bueno, nosotros tratamos entonces de trabajar con estas ideas, con los estudiantes, y reconociendo también, rescatando otros aportes de investigaciones de la línea francesa de la escritura, que plantean este concepto de la relación con la escritura o la relación con lo escrito, le rapport à l'écrit, ¿sí? que se lo entiende como este conjunto de las significaciones construidas por un sujeto a propósito de lo escrito, de la escritura, y que nace de la relación de múltiples matices, a veces conscientes y a veces inconscientes, que dirigen al sujeto y lo ponen en relación con lo escrito. Por ello, ellas consideran, estas líneas de investigación, consideran tan importante no solo atender a la dimensión cognitiva, sino también a la dimensión afectiva, axiológica, praxeológica, ¿verdad? Y entonces, bueno, vamos a ver cómo todo eso influye, como decíamos que no solo es importante atender a lo cognitivo, sino también cómo impacta en esa construcción de la propia imagen, en esa construcción de la identidad académica, cómo impacta lo que podamos hacer o no podamos hacer en estos dispositivos de acompañamiento. Y en este proceso de construcción de la identidad académica hay una cuestión crucial que tiene que ver y que está relacionada también con ese espacio, con esa construcción de un estado de la cuestión, ¿verdad? Y a partir de eso construir un propio espacio de investigación. Y es cómo gestiono mi propia voz, cómo aparece mi propia voz en ese escrito académico en el que no debo dejar de dar cuenta de ese saber ajeno exhaustivo que he relevado y que conozco, y cómo hago para articularlo con ese saber propio, ¿no? Entonces ahí, de algún modo, cobra nuevo sentido esta idea de Skardama Liberator de estos desafíos entre decir el conocimiento, es decir, mi escrito académico es simplemente vomitar todo lo que sé sobre lo que se ha dicho hasta el momento, o hay algo más que se pone en juego, hay un proceso de transformación que debo poner en juego. Es muy elocuente el título de un trabajo de Castelló que justamente dice: aprender a escribir textos académicos, copistas, escribas, compiladores o escritores, ¿no? Y otros investigadores que plantean esta cuestión también delicada y crucial que tiene que ver con estas prácticas plagiadoras, ¿verdad? Esto de en qué medida estamos citando o es de nuestra propia autoría o realmente es un plagio, ¿verdad? Y estas prácticas plagiadoras que ya vamos a ver, bueno, la vemos en esta siguiente diapositiva, pero que tiene que ver con también ponemos a funcionar esta cuestión de cómo gestionar el saber ajeno y el saber propio a partir de
por un lado, ver ese tema de las pautas de citación desde el punto de vista argumentativo, de ese contrapunto argumentativo, las citas de autoridad, las citas polémicas, las autocitas, y también cómo recurro en mayor o en menor medida a determinados tipos de citación, citas directas, citas indirectas o paráfrasis, a su vez dentro de esas las integradas y las no integradas, siguiendo a Soels, ya lo pongo a jugar a esto, en, por ejemplo, cuestiones que vamos viendo, en lo que podemos ir viendo tanto en los estudiantes de grado como en los estudiantes de posgrado con determinado perfil, ¿no? Y es poder ver cómo en un primer momento muchos estudiantes están mayormente apegados a este modelo de CIR el conocimiento, que implica reproducir no críticamente las fuentes teóricas, y muchas veces el problema es que hay omisión de referencias bibliográficas en esta matriz arraigada del corte y pego, que produce un pastiche o collage que, con omisión de las fuentes autoriales, a veces por desconocimiento, muchas veces por desconocimiento y a veces intencionalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar esto, no? ¿Cómo trabajar? Y es algo que es bastante recurrente, mucho más de lo que pensamos. Entonces, ¿cómo trabajarlo? ¿Cómo asumirlo y cómo trabajarlo? Y ya en otros casos, sí se citan las referencias textuales correspondientes, pero sigue siendo un pastiche o collage, porque es como un rompecabezas, ¿verdad? Que en donde no hay realmente una articulación, no hay una transformación todavía. Después sí vamos a empezar a ver una transición entre ese decir hacia el transformar el conocimiento, en donde ya se disminuye un poco más la cantidad de citas textuales, porque bueno, en esta primera etapa mucha cita textual, se disminuye un poco esto, se aumenta más las citas indirectas, y ya en modelos más cercanos al transformar el conocimiento, aumentan mucho más estas citas indirectas, y las indirectas integradas, que decimos ponen el foco en el autor. Por ejemplo, según Swales, la escritura académica debe ser de tal manera, pero también aumenta este recurso creciente a lo que Swales llama las citas indirectas no integradas, es decir, estas que están entre paréntesis, incrustadas, que nos permiten aglutinar varios autores en torno a un tema, un concepto teórico común, y que justamente es lo que nos va a permitir construir un estado de la cuestión, unos antecedentes del tema denso, consistente, pertinente, ¿verdad? Y en gran medida los estudiantes desconocen este recurso cuando no han tenido experiencias previas en escritura intensiva académica, ¿no? Entonces, bueno, de algún modo, como decíamos, este recurso creciente de las citas no integradas es lo que, como decíamos, nos va a permitir construir este estado del arte, este estado de la cuestión, que implica no solo relevar lo que se ha investigado sobre un tema, sino poder reparar y marcar quién lo investigó, cuándo, dónde, cómo, ¿no es cierto? Entonces, eso trabajamos mucho con los estudiantes, tanto de grado como de posgrado, cómo trabajar estos antecedentes del tema, ¿no? Destacando que no debe ser una simple enumeración de lo que se investigó hasta el momento, sino que debe dar cuenta críticamente de los aportes y limitaciones de estas investigaciones relevadas a partir de la selección de criterios organizadores, cronológicos, contextuales, conceptuales, metodológicos, entre otros, como vamos a ver en un testimonio que vamos a ver más adelante. Entonces, por ejemplo, en el caso de la escritura de posgrado, perdón, de la escritura de grado, en esta experiencia del primer año universitario, ya empezamos a trabajar, a sensibilizarlos a los estudiantes a través de estas prácticas de retroalimentación, de este trabajo con los borradores, acerca de, por ejemplo, la introducción de estos trabajos, lo importante que es poder dar cuenta, si bien no exhaustivamente, porque estamos hablando de estudiantes principiantes, pero sí ya empezar a aprender a dar cuenta de esas investigaciones, de esa revisión de investigaciones, para poder después, o ya sea proponer una postura contraria, o indicar una brecha o laguna, o continuar una tradición. Y entonces hacemos un trabajo
justamente para ir trabajando estos distintos movimientos que implica poder partir de justamente un relevamiento sobre el tema, ¿no es cierto? Esto es un ejemplo de cómo vamos trabajando, ¿no es cierto?, las distintas partes de estos borradores de los estudiantes, cómo interviene el tutor o la tutora con los comentarios escritos digitales y cómo a partir de eso se van logrando nuevas versiones de estos borradores, ¿no? Tanto con respecto a cómo justamente construir este relevamiento de los antecedentes sobre el tema. Fíjense cómo ya ellos van aprendiendo a trabajar con estas citas indirectas no integradas, y cómo esto con respecto a poder ir encontrando ese nicho de investigación, justamente a partir de poder haber hecho ese relevamiento, poder entonces, porque ¿para qué me sirve ese relevamiento? Justamente para decir, esto se estudió de esta perspectiva, de esta otra, pero lo que no se estudió, lo que falta estudiar, el espacio de vacancia, ese nicho, ¿sí? Eso es lo que buscaría aportar esta investigación. Entonces, eso es un trabajo que hay que hacerlo de una manera muy recursiva, con muchas estrategias alternativas, ¿no? Si esto lo vemos ya en relación con, bueno, esto también se trabaja después se pone a consideración en las sesiones presenciales. En este caso era una situación en la pandemia, que lo que hacíamos eran encuentros sincrónicos en donde se ponen a discusión estos comentarios, la tutora trae a discusión los comentarios que ha hecho, comparten los escritos y ahí ella va poniendo el foco en, por ejemplo, esta cuestión del estado de la cuestión, ¿sí? Los moves son esos movimientos que tiene la introducción y el más importante en este caso que estamos viendo sería ese estado de la cuestión para ver dónde entraría ese nicho, ese espacio vacío que ustedes llenan. Entonces, de algún modo vuelve sobre estas cuestiones en esta preocupación para que los estudiantes vayan internalizando el modo de organización de este apartado de introducción con estos movimientos esperados. Como vemos entonces en este caso, en el caso de la experiencia de primer año, la escritura es, diríamos, intentamos que sea genuinamente colaborativa en esta idea de producir un escrito, ¿no es cierto?, grupal, o sea, una creación de un texto conjunto y compartir decisiones y responsabilidades en torno a los procesos de planificación, textualización, revisión del texto en conjunto. Pero ¿qué pasa con las carreras de posgrado? En las carreras de posgrado, las tesis son individuales. ¿Cómo hacemos para trabajar colaborativamente? ¿Cómo hacemos para implementar dispositivos de colaboración? Y aquí es donde cobra mucha mayor relevancia este concepto de revisión colaborativa, en donde los participantes cooperan exclusivamente en la revisión del escrito, ¿sí? Podría ser también en la planificación, porque se discute sobre la planificación, pero sobre todo se focaliza en la revisión y se ofrece de manera recíproca comentarios de ayuda y de mejora del texto, además de la escritura tutorial que implica esa relación asimétrica entre ese tutor experto que apoya a una pareja o a un grupo o a un doctorando en particular. Bueno, trabajamos mucho tanto en los estudiantes de grado, particularmente cuando estamos hablando de esta escritura colaborativa, de no caer en esa falsa colaboración que implica ese corte y pega. Cada miembro del grupo realiza una parte del trabajo y entonces después, ¿qué pasa? Tú haces la introducción, tú el desarrollo, tú la conclusión y después mañana unimos todo eso en la universidad, ¿sí? Y vemos ahí cuál puede ser el producto final. Entonces, sé que, no sé si, sé que me estoy excediendo bastante con el tiempo, pero me dicen si vamos bien, si no están agotados y puedo hacer algunos comentarios más ya con respecto a las carreras de posgrado. Claro, doctora, puede hacer los comentarios y vamos cerrando. Muchas gracias. Bueno, avanzo algunas cuestiones más con respecto a los dispositivos que implementamos en carreras de posgrado, y en este caso, justamente
hago alusión a espacios específicos que destinamos para la elaboración de proyectos de tesis, para la escritura de la tesis, y cómo allí trabajamos también con esta idea de los borradores que vamos insertando, que insertan los pares y los tutores, en donde ya se trabaja con la revisión colaborativa entre pares, ¿no? Y entonces vamos triangulando datos en relación con esos borradores, con los testimonios metadiscursivos que dan cuenta de las trayectorias académicas previas y de sus opiniones sobre las dinámicas colaborativas de los seminarios, además de los registros de las sesiones presenciales de revisión. Y aquí quería comentarles con respecto a esto, bueno, traer a colación también un pequeño fragmento de una sesión de socialización, una sesión presencial en donde una de las doctorandas está explicando un poco, está compartiendo los comentarios que se le han hecho con respecto a ese estado de la cuestión que ella ha estado realizando en el capítulo destinado a tal fin en su tesis. Y entonces dice, aquí en realidad le está haciendo la devolución a una de las tutoras y le dice, a mí en ese párrafo me da la sensación de escuchar tu voz, que estás haciendo nicho, ese es tu nicho, ¿verdad? Me parece interesante que apareciera porque es un estado de la cuestión denso, abigarrado de información y valoración de todo. Entonces me gustó que allí apareciera tu voz, ¿no? Entonces Elsa dice, yo lo que trataba de hacer aquí, como decían los chicos, ¿sí? Como decían los otros compañeros, es al principio trato de presentar qué es lo que voy a trabajar y de ahí comento las investigaciones, de ahí trato de poner lo que interpreto de las investigaciones. Hay investigaciones que sí las detallo, por ejemplo, los objetivos partieron de tal hipótesis, detallo cómo era el estudio, si era longitudinal o no, porque a mí me interesa saber eso. Entonces, otra de las tutoras dice, sí, para fijar tu propio espacio de investigación. Fíjense cómo va remarcando eso. Y Elsa dice, sí, por ejemplo, bueno, veo cuántos integrantes tenían, después que termino de hacer un recuento de todas esas investigaciones, al final trato de volver a recordar qué es lo que me ha sumado a mi investigación, todas esas investigaciones, y digo, bueno, a mi parecer, ¿sí? Entonces, bueno, sigue explicando esto, sigue explicando, por ejemplo, en este caso el criterio cronológico y también metodológico que ha utilizado para hacer este relevamiento, porque dice, quizá en ese momento histórico esos investigadores con esos propósitos no necesitaban tener un estudio longitudinal, pero bueno, es lo que hay hasta ahora. Y yo, si sigo haciendo lo mismo que ellos, no hago ningún aporte. Entonces, a partir de eso, que es lo que se critica tanto en los estudios de adquisición, es ver cómo seguimos, qué podemos aportar en eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, destaca cómo, con respecto a las líneas que ella va relevando, cómo no se había visto la relación entre la línea europea y la norteamericana y cómo ella considera que es necesario complementarla, ¿verdad? Entonces dice, ahí es donde yo veo, dice que es necesario complementar estos estudios que nunca habían conversado entre sí y que es la escuela norteamericana y la escuela europea. Entonces ella está haciendo este comentario, es decir, hay toda una tematización acerca de cómo construir ese estado de la cuestión, y ahí interviene otro de los compañeros, Julio, que está pensando en su propio estado de la cuestión y de cómo lo ha resuelto él en su capítulo. Entonces dice, ¿puedo hacer una consulta? Dice, porque lo que yo estaba haciendo en el estado de la cuestión es reseñar y después como que las limitaciones, agrupo los estudios y digo, estos estudios tienen estas limitaciones, estos estudios tienen estas otras, en relación con las limitaciones de lo que uno quiere estudiar. Está bien así porque ella como que lo desglosa a medida que, entonces una de las tutoras dice, sí, dice, son dos opciones válidas, es importante que quede clara y explícita la valoración que cada uno hace de esos antecedentes, porque es lo que te permite marcar después tu propio espacio de investigación. Entonces, y la otra, y sigue diciendo, valorando finalmente el escrito de Elsa, dice, yo veo que está muy bien estructurado el capítulo, es muy sólido, cómo vas tratando cada uno de los antecedentes y destacando lo que realmente, como vos decís, vale la pena destacar. Por ahí detallas más un estudio que otro en función de que después te sirve para decir, bueno, este estudio es valioso en este sentido, pero es limitado en otro sentido.
y que eso te va a ayudar a ir marcando tu propio espacio de investigación, porque vos sí planteas un estudio longitudinal, porque vos sí vas a tener en cuenta otros aspectos que esos estudios no han llegado a plantear. Entonces sí creo que está muy bien logrado el capítulo. Entonces vemos cómo realmente se logra ahí en este proceso de construcción colaborativa, de discusión de estos escritos en proceso, se va logrando avanzar francamente en estos escritos. Y aquí cabe hacer la alusión que tanto Elsa como Julio habían ingresado a este seminario con lo que llamamos un perfil 2 de estudiantes, de perfil 2 de escritores, y pudieron finalizar exitosamente con un perfil 3, y de hecho pudieron finalizar sus tesis doctorales en los tiempos esperados, y ya efectivamente son doctores, ¿no? Entonces, en relación con esto, quería simplemente destacar con esta cuestión de los perfiles de escritores. No me quiero exceder mucho más, hay muchas cosas más para decir, pero quizá mejor dar lugar a las preguntas. Es destacar cómo hemos ido configurando estos perfiles de escritor, que por supuesto son como consideraciones globales que nos permite, sobre la base de, no se trata de etiquetar a los doctorandos, pero sí de saber en función de estas trayectorias previas, académicas previas, es decir, cómo ir adaptando estas estrategias de acompañamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que podemos ver? Que los estudiantes que ingresan a las carreras de posgrado, muchos ingresan con lo que consideramos un perfil 1, es decir, son estudiantes que han tenido muy escasa experiencia o nula experiencia en una serie de factores que tienen que ver con la escritura académica, como es la participación en congresos y equipos de investigación, la escritura de artículos científicos o la experiencia con becas de investigación. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos, sin estas experiencias, elaboran escritos académicos muy inferiores a las expectativas académicas de una carrera de posgrado. Y mayormente manifiestan importantes dificultades para construir una representación global de ese capítulo seleccionado o de lo que tengan que escribir en relación con esa escritura académica, pero sobre todo en esos apartados hay problemas de articulación interna entre los apartados, hay una tendencia a replicar los dichos de los autores citados sin adoptar una postura crítica. A su vez, muchas veces se entiende el estado de la cuestión como un listado que hay que hacer de antecedentes y muchas veces ponen la referencia bibliográfica y el resumen de cada obra, sin ejes conceptuales que los organicen. No hay una evaluación crítica de estos aportes y limitaciones en las investigaciones reseñadas. Entonces, y con respecto a las normas de citación, normalmente tienen un desconocimiento muy importante de lo que es la normativa de citación, de lo que son las restricciones que hay en las comunidades académicas. Y entonces, por ejemplo, con respecto a estos tipos de citas, mayormente conocen las citas directas, pero las citas indirectas no integradas, por ejemplo, estas que decíamos que permiten aglutinar, ¿verdad? Estas citas que están entre paréntesis, prácticamente son desconocidas, ¿sí? Para la mayor parte de los estudiantes. Entonces, bueno, ¿qué pasa con estos estudiantes? Bueno, justamente no han tenido experiencias de escritura intensiva en sus carreras de grado, y muchos de ellos ingresan al campo laboral docente, muchas veces es el campo docente, con una importante carga horaria, lo que les impide en gran medida regresar a la universidad para seguir perfeccionándose. Pero en un momento deciden volver, ven una oportunidad de reingresar al ámbito académico de manera sistemática, pero no se sienten preparados para las exigencias de escritura que implica este nivel superior, y experimentan numerosos procesos de extrañamiento muy similares a los de los estudiantes principiantes de grado cuando ingresan a los estudios universitarios. Bien, entonces así vamos viendo en el perfil 2, bueno, ya se van superando estas cuestiones, el perfil 3 ya se acerca más a una identidad académica experta. Y ¿qué es lo que podemos ver? Que estos tres tipos de perfiles implican en cierto modo etapas graduales por las que atraviesan los doctorandos hasta lograr un mayor dominio de la escritura experta. Sin embargo, como decíamos,
están atravesados por esta tensión de fuerzas, ¿no es cierto? Las trayectorias previas, las exigencias de la comunidad disciplinar, las exigencias de la práctica profesional, que algunos pueden solucionar con éxito, mientras que otros no lo logran y abandonan los estudios o dilatan los avances. Otros aspectos que estamos trabajando, que estamos en proceso de trabajar, son lo que tienen que ver con esta cuestión de cómo lograr articular, y esto, aquí traigo a colación algunas investigaciones que trabajan con esta cuestión de los perfiles de escritores y revisores, ¿no? Cómo armar esas parejas revisoras para que realmente sean productivas, ¿verdad? Es decir, cómo constituir estos pares revisores. Perfiles similares, perfiles contrastantes, cómo definir ese criterio de similaridad o de contraste. Realmente es un verdadero desafío para los tutores de escritura y también para los estudiantes doctorandos y maestrandos, ¿no? Entonces, ahí también hay mucho para trabajar en relación con esto, porque aquí una cosa es el perfil que yo tenga como escritor de mi propio escrito, ¿verdad? Pero ¿cuál es mi perfil cuando reviso el texto de otro, ¿no? Y cómo eso es dinámico y está interactuando en función de esas dimensiones. Entonces, esto en relación con otra de las experiencias de revisión colaborativa, hemos estado trabajando como en algunos casos, por ejemplo, perfiles contrastantes, ¿qué es lo que suele suceder? Sobre todo se favorece la persona que más inexperta, ¿no es cierto?, en la medida que la persona más experta realmente tiene como un compromiso colaborativo fuerte, ¿no? Y por supuesto, lo ideal es poder encontrar más o menos perfiles similares. En este caso, fíjense, eran perfiles similares en cuanto un cierto dominio de la escritura académica en dos disciplinas muy diferentes, ¿no? Medicina y letras, ¿no? Y realmente se logró, ¿sí?, una sinergia y una dinámica muy positiva. Entonces, bueno, no me quiero retrasar mucho más. Después, cualquier cosa podemos volver con cualquiera de estas cuestiones que hemos estado trabajando. Simplemente yo quisiera, bueno, aquí recoger este testimonio de un doctorando que justamente con respecto al armado de estos pares lectores, dice: trabajar con un compañero, con este compañero en particular, fue sobremanera estimulante. Siempre agradeceré su lectura comprometida, comentarios teóricos y metodológicos y recomendaciones bibliográficas. En este sentido, creo que el equipo que coordinó el seminario ha sido muy cuidadoso al momento de constituir esas parejas, usando algún criterio de afinidad, ¿no? Ya sea por la perspectiva teórica elegida, la localización espaciotemporal, del objeto empírico de la tesis, etc. Realmente se puede percibir una preocupación en el equipo por hacer un trabajo de lectura y acompañamiento muy serio y personalizado de los doctorandos, con la mirada de los especialistas desde el inicio. Entonces ya esto lo dejamos para otra oportunidad, esta otra experiencia que también es muy interesante, que hemos realizado particularmente este año. Y para ya concluir, como consideración final, esta reflexión y compartir esta reflexión de que consideramos que es fundamental convertir las carreras de posgrado, de grado y de posgrado, en verdaderos espacios de construcción, investigación y discusión de los saberes en proceso. Para eso tenemos que diseñar dispositivos que permitan revisar las propias matrices de aprendizaje, esta idea de el aprendizaje individual versus el aprendizaje colaborativo, que propicie un clima de respeto y de confianza para que realmente se pueda lograr una colaboración genuina. Y también, por supuesto, esto exige esta revisión de las matrices de enseñanza para poder promover estos espacios sistemáticos de revisión colaborativa y de participación sostenida en las prácticas académicas de la comunidad disciplinar. Y como reflexión final, me permito reformular esa frase del escritor francés Emmanuel Berg: no solo escribo para saber lo que pienso, sino también para que la mirada crítica de los otros me ayude a clarificar lo que pienso y eventualmente a modificar mis certezas. Bueno, muchísimas gracias y disculpen si me he excedido sobremanera en el tiempo. Tranquila, doctora, ante Voy a tratar tales ideas de... tan relevantes, es poco el tiempo que tenemos para compartir con usted y aprender. Muchísimas gracias, muy amable por su disertación.
Muchas Excelente. gracias a ustedes. Voy a Bueno, tratar de encontrarlos ahora porque no los veo en la imagen. Esperen que se me fue la imagen de ustedes. Acá está, a ver, porque quiero Dejando verlos. de Acá. compartir. Todavía Ahí estás está. compartiendo. ¿Puedes dejar de Voy a compartir? dejo de compartir. Ahí estamos, dejo de compartir y ahora ya Exactamente. los encontré. Listo. Bueno, Bien. muchísimas gracias, muy amable. Bueno, continuamos entonces, ¿cierto? Después de disertación tan interesante de la doctora Costanza, con las fuerzas y las perspectivas de la producción académica como un ámbito de conflicto e interrelación entre distintas fuerzas de la vida del estudiante, el contexto académico y las exigencias de su campo disciplinar en torno a la argumentación. ¿Vale? Muchísimas gracias, doctora Constancia. Un tema de relevancia, interés y actualidad para docentes, investigadores y el público en general en el marco de la producción textual académica en pregrado y en posgrado. Aprovechamos para recordar a la audiencia el registro de la asistencia en el formulario que compartimos en el chat y en el chat de la sala y en el chat de YouTube, y además del cuestionario de evaluación del conversatorio. Ambos lo pueden realizar de manera sincrónica durante el desarrollo del evento o de manera posterior con los enlaces compartidos. Recordamos la importancia de estas actividades para sus constancias de participación, especialmente para aquellos que han asistido y nos han acompañado en mínimo 4 de las 7 ponencias programadas para el conversatorio. Bueno, antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, les informamos que en la sala se encuentra con nosotros la doctoranda Vera Judith Moreno Fontalvo, de la Universidad del Norte de Colombia, especialmente en Barranquilla, en el Departamento del Atlántico, quien tendrá a cargo los comentarios de la conferencia realizada. Por lo tanto, a continuación, daremos una lectura breve a la semblanza de la comentarista. La profesional Vera Judith Moreno Fontalvo es magíster en educación de la Universidad del Norte de Barranquilla, Colombia. Además cuenta con un título de especialista en neuropsicopedagogía de la Universidad de la Costa, también de Barranquilla, Colombia. La docente Vera Judith Moreno Fontalvo se ha desempeñado en el área del lenguaje a través del desarrollo de las asignaturas de lectura crítica, construcción textual, competencias comunicativas 1 y 2. Adicionalmente, ha liderado actividades y proyectos, entre los cuales mencionamos Picnic Lectoescritural y Olimpiadas Escriturales. Este último proyecto lo ha trabajado mediante 4 versiones, con el propósito de desarrollar a los estudiantes competencias asociadas a la construcción de textos argumentativos, muy en la línea de lo expuesto por la ponente principal. Esta actividad le ha permitido a la profesora presentarse en diferentes ámbitos académicos, especialmente en ponencias. Por ejemplo, a nivel nacional, estuvo en el 15º Taller Nacional de la Red Colombiana para la Transformación de la Formación Docente en Lenguaje, realizado por la Universidad de la Costa en Barranquilla, y a nivel internacional se destacan, entre otras participaciones, en el 9º Congreso Internacional de la Cátedra UNESCO para Lectura y Escritura, realizado en la Universidad de Cuenca, Ecuador, y en el 5º Global Conference of Contemporary Issues in Education, realizado en la Universidad de la Costa. Bueno, pasamos a las preguntas y respuestas, y posteriormente los comentarios de la doctoranda B. Vamos a mirar entonces a la doctora Padilla, inicialmente aquí en la sala del chat. Hay unos interrogantes bastante interesantes, le cuento. Bueno, en primera instancia, doctora, hay 2 preguntas que hace el profesor Noel Angulo Marcial. La primera, miren lo que manifiesta. Entonces, en esta contrastación que usted manifestaba de Caramal y Bereider, de decir el conocimiento y transformar el conocimiento, mire esta pregunta. Entonces, doctora, ¿cómo se logra producir y comunicar un conocimiento original, ¿cierto? Ante la tendencia de repetir las ideas de los autores. Fuente, ¿verdad? ¿Usted qué opina? ¿Qué significa esa condición de originalidad? ¿Qué la separa? ¿Qué es la diferencia entre ese decir el conocimiento y transformar el conocimiento para construirlo? La escuchamos. Bien. Contesto, respondo. O decía que le hagamos las 3 o 4 preguntas que están y las responde. No, voy una respondiendo, por una. sí, mejor. No, sí, Perfecto. vamos respondiendo una por una. Vale. Sí, justamente es toda una cuestión esto de pensar, bueno, como ustedes saben, todas las carreras de posgrado plantean que una tesis doctoral tiene que producir tiene que aportar un conocimiento original, ¿no es cierto? Pero como plantea Noel, realmente el gran problema es pensar en dónde radica esa originalidad, ¿no? Entonces, y justamente, bueno, nosotros con los estudiantes también trabajamos algunas otras metáforas, otras analogías que tienen que ver con esto que de algún modo dije al pasar hoy,
y que tiene que ver con esto de pensar, producir, aportar un conocimiento original. Quiere decir que yo de la nada me inspiro y veo a ver qué conocimiento produzco en una noche de inspiración, en una noche de luna llena de mucha inspiración. No, evidentemente nada parecido a eso, ¿verdad? Porque la escritura científico-académica me exige, ¿no es cierto? Me exige sí o sí, como diría Bacon, ser un poco abeja, es decir, abrevar en la fuente, saber, ¿no es cierto? Por eso es tan importante todo ese relevamiento de lo que se hizo hasta el momento sobre el tema, ¿no es cierto? Porque en la medida que yo pueda saber en la mayor medida posible lo que se ha investigado sobre el tema, ya sea en esta perspectiva o desde esta metodología o en esta cultura institucional o con esta población de estudio o con estos datos, yo voy a poder decir, bueno, mi espacio de investigación, mi nicho, podría ser este. Yo podría aportar este espacio que quizá es muy pequeño, ¿no es cierto? Entonces, esa idea de originalidad no es tan ambiciosa en cuanto a que yo tengo que producir un conocimiento totalmente inusitado, trascendente, que cambie la historia. No, hoy por hoy no hay tantas cosas nuevas bajo el sol, ¿no es cierto? Pero sí hay nuevas maneras de mirarla. Entonces, por eso es que nosotros trabajamos este concepto de originalidad y en esta idea de decir el conocimiento y transformar el conocimiento, ¿verdad? En que yo no me puedo quedar, mi tesis doctoral no se puede quedar en decir, en reproducir el conocimiento de otros. Ah, bueno, sí, se investigó esto, aquello y lo demás allá. Es parte importante de la tesis, es parte estratégica de la tesis que yo dé cuenta, que yo demuestre que sé lo que se ha investigado sobre el tema. Pero la cosa no termina ahí. El gran desafío es poder justamente encontrar ese espacio y ver cómo poder llenar ese espacio, ese aporte, eso que yo detecto que no se investigó hasta el momento, o necesaria o suficientemente, o quizás se investigó en otra población de estudio, pero no en mi contexto. Entonces, lo que puedo hacer yo es justamente o replicar el modelo de indagación en estos datos, es decir, este concepto de originalidad no quiere decir que es algo completamente nuevo y distinto, sino que quizás yo puedo estar tomando aportes de modelos teóricos y de experiencias que se han hecho en otros contextos y los someto a la investigación en mi contexto, porque esto no se ha hecho en Argentina o en Tucumán o precisamente en mi ciudad concretamente, ¿no? Entonces, y ahí está el desafío que en una investigación, además doctoral o también de maestría, para poder lograr esa transformación del conocimiento, tampoco me puedo quedar yo solo en esa lucubración teórica, ¿no es cierto? Es decir, bueno, se investigó esto y lo sigo pensando, está bien, relaciono las ideas, analizo, reconsidero, pero una parte fundamental de todas las tesis, sabemos, es ese trabajo empírico, esos en qué medida yo ese modelo teórico, esa teoría que he tomado o que he reconstruido, esos conceptos que selecciono para ponerlos a prueba en unos datos de la realidad, en qué medida estoy realmente poniéndolos a jugar para interpretar esos datos de la realidad. Entonces, ahí considero que en ese interjuego, ¿no? Entre poder resolver esa gestión de ese saber ajeno y ese saber propio, y en esa articulación entre ese saber teórico, esos modelos teóricos y esos datos de la realidad, esa contrastación empírica, voy a poder lograr realmente transformar conocimiento. Ahí es donde voy a poder lograr, y mediante la escritura, por supuesto, escritura en interacción con lectura y oralidad, ¿sí? Porque no podemos desgajarlo a eso, voy a poder aprovechar las dimensiones epistémicas que tiene la escritura y poder producir un escrito original, en donde se pueda a la vez dar cuenta de lo que ya se investigó, pero también dar cuenta de mi propia voz, ¿no?
No sé si eso responde la pregunta. Por supuesto que sí. Bueno, la autora, destacamos entonces, ¿cierto? Ese término que manifiesta la autora, que la actividad escritural debemos convertirnos en abejas, ¿cierto? En estratégicos, ¿verdad? Para identificar vacíos en el amplio mar de conocimientos y de investigaciones que se han desarrollado y que ya la didáctica del lenguaje nos ha dicho, ya no es producto, lingüística, psicolingüística, sino más que todo como una práctica social, cultural y contextual, en el que, como destacan sus investigaciones, el cotutor o el director cumple un papel fundamental, ¿cierto? Para ese proceso. Bueno, llegando a este punto de la escritura como aspecto contextual o como práctica sociocultural, llegamos al factor de la emoción. Hay una pregunta aquí muy interesante, ¿cierto? Que indica entonces, bueno, el acompañamiento de la escritura colaborativa, como usted muy bien destacó, hace un ejercicio muy interesante con perfiles de los estudiantes, pero también perfiles de los tutores. Y esa interconexión entre uno y otro y analizar de manera concreta y operativa qué resultados le han dado las distintas combinaciones. Un trabajo bastante complejo, ¿cierto? Extenso, y eso le dará criterios a la universidad y a los programas para establecer de manera estratégica esas parejas de trabajo, ¿cierto? Con el fin último de la formación escritural académica de esos estudiantes. Bueno, en ese ámbito la pregunta es la siguiente. El acompañamiento de la escritura colaborativa con la incorporación, en este caso, de herramientas tecnológicas, de acuerdo a sus investigaciones, han contribuido a potenciar esas capacidades individuales y colectivas en textos académicos y cuáles han sido los inconvenientes que han encontrado durante ese tránsito, doctora. Bien, sí, hasta ahora lo que estamos viendo es que, francamente, estos dispositivos de acompañamiento colaborativo realmente son muy efectivos, es decir, son muy efectivos, pero por supuesto hay muchos factores que están involucrados, que era lo que les estaba comentando. Es decir, los dispositivos en sí creo que están bien pensados, en el sentido de que buscan, sobre todo en el caso del posgrado que decíamos, ¿no es cierto? Fíjense lo que eran los posgrados hace unas décadas atrás, donde uno realmente tenía que hacer una tesis en soledad, en total soledad, porque está bien, había un director, pero muchas veces ese director ni siquiera actuaba como tal, es decir, entonces era una tesis muy en soledad y no se veía un poco esa idea de cómo podía colaborar el grupo de esa cohorte de doctoral o de maestría, cómo podía colaborar ese grupo en este proceso de avance de las propias tesis. Y creo que permite avanzar en muchos sentidos, ¿no? Es decir, pensar hoy en estas estrategias colaborativas tiene muchos desafíos, ¿sí? Porque implica muchos factores, muchas cuestiones en juego, pero creo que son más los beneficios, ¿no es cierto?, que se pueden lograr. Porque por un lado, varios de los testimonios de los estudiantes plantean que esa mutua exigencia, porque nosotros, bueno, yo no les llegué a leer cómo es esa dinámica colaborativa que se van pautando, es decir, son encuentros graduales a lo largo de un semestre, por ejemplo, entonces se van pautando cada 15 días o una vez por mes, que cada doctorando, es decir, se constituyen las parejas revisoras, entonces cada doctorando le envía a su par revisor un avance estipulado, digamos, porque se está trabajando sobre la tesis en proceso. Entonces se trabaja con un capítulo, ¿no? Entonces, hasta tal fecha van a mandar hasta dónde han llegado en ese capítulo, ¿no? Y entonces eso también tiene que ver con muchas veces esto que decíamos, los distintos factores, no llegar a tiempo, y entonces siempre remarcamos, manden hasta donde llegaron, ¿sí? Y también pactar con esa pareja revisora siempre que esa mirada tiene que ser con mucho respeto, con mucha confianza y incluso con determinadas claves de lectura para ese par revisor, ¿no? Entonces, por ejemplo, les decimos, si les parece, bueno, lo que está todavía muy en proceso
todavía no está resuelto, lo ponen, si quieren ponerlo en letras rojas, para que sepa el par revisor que eso no está resuelto todavía, pero que lo estoy poniendo porque está en proceso. En verde como que está más avanzado, ¿no? Ya está un poco más resuelto. Y en negro, supongamos, ya está como más definitivo. O ir poniendo, bueno, falta porque a veces el avance de la tesis, el avance de esos capítulos, implica que voy dando saltos, ¿no? No es una escritura lineal. Entonces, quizá sí tengo el esqueleto de este capítulo, de los subtítulos de cada apartado, pero los voy llenando no de manera secuencial. Entonces, yo puedo decir, este subtítulo, este apartado está en proceso, este está más avanzado, entonces le voy dando claves de lectura a mi revisor para que también mi revisor no se le paren los pelos y diga, ah, pero ¿qué me ha mandado? ¿No? Entonces se va creando un clima de confianza en donde realmente hay un espíritu de colaboración. Pero ¿qué pasa? Para eso hay que contar con un real compromiso de todas estas parejas colaboradoras. Y a veces eso no es tan fácil, ¿no? Porque, como decíamos, todos los doctorandos están interpelados por muchos factores. Y esta cuestión de la sobrecarga laboral no es un dato menor, ¿sí? Y no es un problema de nuestras universidades latinoamericanas. Esta investigación que les he referido es de los Países Bajos, ¿sí? De una universidad privada, en donde uno dice, bueno, hay otros estándares, pero bueno, los problemas son los mismos, ¿no? Son problemas recurrentes. Entonces, ¿cómo lograr ese compromiso, ¿no? Es algo que también hay que trabajarlo a nivel de grupo. ¿Cómo lograr ese compromiso mutuo para que todos podamos avanzar? Porque si un doctorando manda su avance y la pareja no le revisa o el otro no lo revisa, entonces, bueno, no se puede lograr esa dinámica, ¿no? No sé si eso contesta. Noel, ¿querías decir algo? Nos acompaña, Doctora, nos acompaña la doctora Vera Judith Moreno, a quien pedimos active su micrófono. Ella nos va a compartir sus comentarios y reflexiones de esta ponencia. Muchas gracias, Constanza. Doctora Vera Judith Moreno, tiene usted la palabra. Muchas gracias, mi estimado doctor Noel. Yo muy agradecida y complacida de haber escuchado tan afablemente esta ponencia de la doctora Constanza. Realmente muy significativo la información, y yo espero haber tomado pues nota de precisamente esos detalles importantes, relevantes que quisiera mencionar en estos momentos. La doctora Constanza nos muestra un abanico de posibilidades de qué investigaciones se han desarrollado con respecto a cómo desarrollar además estos procesos de la función epistémica de la escritura. Y nos muestra en un primer momento un testimonio, ¿verdad?, que deja ver que existen esas fuerzas retrospectivas, prospectivas y unas fuerzas sincrónicas. En este punto se da a consideración entonces cómo llegan los doctorandos o cómo llegan los maestrantes, los estudiantes a ese primer momento desde ese ámbito de posgrado, ¿verdad? Muchos, a lo mejor después de unos grandes, de varios años de haber cursado su pregrado, y llegan con vacíos bastante marcados, y se tiene que hacer un proceso entonces de revisar cómo se estaría trabajando con este tipo de estudiantes. Porque cuando se llega entonces al manejo de esa escritura disciplinar, desde lo que abarca el proceso de escritura académica, se deja ver entonces que hay un formato bastante conocido del tipo de género que se debe escribir en este ámbito. Y la doctora nos muestra entonces cómo la tesis, el trabajo de grado,
es esencial en ese proceso, pero que tiene unos estándares bastante marcados y se debe atender entonces o lo que implica dos desafíos que ella menciona como, uno, para la construcción de ese género, el estudiante se va a ver expuesto a que debe desarrollar procesos de trabajo colaborativo en su escritura, ¿verdad? Porque eso implica que no va a escribir para él únicamente, sino que escribe para otros y con otros, como lo mencionaba la doctora. Un segundo desafío tiene que ver con gestionar la construcción de una identidad académica, lo que me parece fundamental, porque en ese principio, allí es donde se llega el proceso de cómo llega el estudiante a iniciar la escritura o cómo se enfrenta él a ese proceso de escritura académica. En ello, entonces, nos dice que hay unos factores que inciden en que se pueda dar de manera eficiente o no tan eficiente el desarrollo o la presentación final de ese trabajo. Y tiene que ver de pronto uno con la interacción entre el director y el mismo estudiante, que tiene que ver además cuál es la carga laboral con el que llega o con el que se manifiesta el estudiante. Y si a eso se le suma que de pronto su salud psicológica, pues precisamente por esos factores externos van a impedir que se dé un buen proceso de escritura. Y con ello entonces nos apunta a un detalle que ofrece ciertos dispositivos de acompañamiento y nos muestra un ejemplo básico y clásico desde el pregrado de cómo fortalecer a través del trabajo colaborativo para que el estudiante vaya desarrollando también esos procesos de escritura. Se pretende a partir de allí, y es digamos, la esencia de estos talleres, que tiene que ver con el proceso de argumentación, ¿verdad? Cómo un estudiante de primer año universitario debe gradualmente ir adquiriendo esta competencia para que cuando llegue a su estudio doctoral tenga bases y pueda ejercer un proceso mucho más amigable para él. Dentro de un ejemplo clásico que nos brinda, nos dice que las ponencias es el género discursivo específico en el que recomienda, porque implica un proceso de consulta bibliográfica, de investigación, de mostrar resultados, de socializar, y con ello se logra ubicar allí los tres elementos básicos en todo proceso de comunicación en este ámbito que tiene que ver con la lectura, la escritura y la oralidad. Nos muestra además una conceptualización que desde Casteló nos indica que la escritura epistémica permite generar o ayuda a transformar conocimiento gracias al proceso composicional. Y por eso es que hace énfasis en que se necesita ayudar al estudiante en un proceso gradual, ¿verdad? Con ello nos invita también a que ese proceso de escritura epistémica requiere entonces como unos momentos desde la argumentación, nos brinda que hay tres puntos claves: la lógica, la retórica y la dialéctica. Y aquí, además, creo que es importante considerar que se debe pensar en que si este estudiante que llega o que inicia este proceso de estudio en posgrado, ¿cuál es la intención que él tiene al llegar a iniciar estos estudios? Porque
hay una línea delgada entre yo quiero cualificarme simplemente por mi certificación o quiero cualificarme porque necesito o quiero seguir una línea investigativa, ¿verdad? Y yo creo que allí ese es el punto donde todos los docentes a nivel de posgrado y seguramente a nivel de pregrado deben comenzar a enamorar a ese estudiante, a enamorar a que esa escritura académica no llega de la nada. Necesita un proceso gradual, como muy bien lo dijo la doctora Constanza, y que en medio de eso podamos entender entonces que se requiere gestionar el saber ajeno y el saber propio, que en ese saber ajeno implica el uso de otras voces y que esas otras voces implica a su vez el poder trabajar con fuentes bibliográficas confiables, ¿verdad? Que para eso, por supuesto que se va a dar un paso a paso para que este estudiante a nivel de doctorado pueda ejercer su nivel crítico en la escritura. Porque no se trata simplemente de que llega de la nada y va a escribir porque quiso escribir sobre un tema dado, sino que necesita hacer consultas bibliográficas y que esas consultas bibliográficas vayan también en la línea de querer buscar cómo contraponerlo, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con ello, cómo lo voy a ampliar, de qué forma puedo hacer lectura crítica, debo convertirme en un lector crítico para poder escribir realmente qué es el propósito o la intención comunicativa de todo género de argumentación, ¿verdad? Entonces, con ello nos invita y nos muestra una serie de investigaciones que han permitido revisar cómo los estudiantes a nivel de doctorado logran ver ese proceso de escritura académica. Y me llamó mucho la atención ese primer ejemplo que nos daba de las matrices arraigadas con el tema de la retroalimentación por pares. Porque es el que ese estudiante diga, no quiero que un compañero me revise, sino que sea el profesor el experto. Vemos cómo allí hay un error en ese discurso, porque precisamente todos sabemos que Paulina hablaba también de los escritores expertos, en el que un compañero, un par, puede ser también tan experto como el docente, ¿verdad? O estar allí en ese buen nivel de experticia, de poder revisar y de poder dar anotaciones que le van a ayudar a mejorar ese escrito. Y bueno, creo que hay un punto clave y tiene que ver con la invitación que nos hace la doctora Constanza de poder ejercer un trabajo colaborativo a este nivel de doctorado, de que los estudiantes podamos sentir que hay un proceso en el que puede intervenir una segunda o tercera persona y que pueda hacer también ese proceso gradual en el desarrollo de mi estudio para que al final pueda convertirme yo en un excelente investigador y continuar dando muestras a través de ponencias, a través de artículos científicos que me he apropiado de esa disciplina. Creo que con esto logro sintetizar eso, intenté sintetizar esos datos importantes que nos compartió la doctora Constanza Padilla. Muchas gracias, doctora Vera, muy amable por sus comentarios. Excelente, le cedemos el paso a la doctora Erika Pineda, quien cerrará, leerá la constancia y cerrará la sesión. Bienvenida. Bueno, pues muchas gracias, doctoras, por su intervención. Gracias, doctora Constanza, doctora Andavera,
Bueno, a mí me hace pensar mucho esta exposición que ustedes han hecho en cuanto al tipo de directores que somos, ¿no? O sea, desde el nombre, ¿no? Como director y la palabra director, ¿no? Como de tú me sigues, voy al frente, yo te dirijo, ¿no? Y creo que más bien tenemos que ser más acompañantes. Tendremos que generar lazos de confianza para que los estudiantes de doctorado y también los estudiantes de maestría y de licenciatura pues se sientan acogidos. Creo que eso es muy importante. Entonces, bueno, pues muchos de nuestros estudiantes de doctorado a la vez también son directores de tesis de maestría, entonces creo que todos estos comentarios son excelentes y a todos nos vienen cayendo súper bien. Bueno, pues voy a dar lectura a las